Muy buenas noches con todos, estimados participantes. En nombre del CERSA, les doy la más cordial bienvenida a este masterclass referente al seguimiento de inversiones en el marco de Invierte.p. Antes que nada, quiero agradecer a CERSA, al Instituto CERSA, por la invitación. Este masterclass se hace pues previo al próximo lanzamiento del diplomado en residencia y supervisión de obras, ¿sí? En ese sentido, bueno, vamos a tratar un tema bastante interesante acerca de el seguimiento de inversiones. Y me preguntarán, ¿por qué el seguimiento de inversiones en el marco pues, de un próximo diplomado en residencia y supervisión de obras? Bueno, esto básicamente se da porque gran parte de las obras en nuestro país pertenecen pues al sector público, ¿sí? Son proyectos de carácter público en las diversas modalidades en las que podamos nosotros encontrarnos, ¿no? Ya sea pues la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta, como son las obras por contrata, o la modalidad de ejecución presupuestaria directa, las obras por administración directa, como también tenemos otras modalidades en el marco de ejecución indirecta que había mencionado, como son las obras por impuestos, algunos contratos de gobierno a gobierno, y bueno, obras en el marco de las APPs o reconstrucción con cambios, ¿sí? Eh, Finalmente, muchas de las inversiones, como les menciono, relacionadas o con carácter de infraestructura, mejor dicho, forman parte de los proyectos de inversión pública, por cuanto crean un capital y también, pues, considerando que hay una brecha, ¿no? O hay uno de los principios de Invierte.p es el cierre de brechas de infraestructura, precisamente, y de acceso a los servicios públicos, ¿correcto? Entonces, realmente el carácter de las inversiones, ¿no? Del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en nuestro país, pues tiene pues un gran acento en lo que respecta a la infraestructura. Si nos ponemos a pensar, pues muchos de los servicios públicos en nuestro país no podrían darse sin una infraestructura relacionada, ¿no es cierto? Bueno, es así que ahora me permito darles este masterclass de manera introductoria para que un poco vean, pues, uno de los temas que vamos a tratar en este diplomado, ¿sí? Soy el ingeniero Hazel Extremadoiros y Fuentes, soy ingeniero civil de profesión, tengo especializaciones en dirección de proyectos, en diseño, gestión de proyectos también, así como en modalidades de inversión privada en el sector público, como son las asociaciones público-privadas y las obras por impuestos, ¿sí? De igual manera, en mi desempeño profesional he logrado tener experiencia tanto en la ejecución de las obras como en la gerencia, inspección y también en la supervisión de obras. Actualmente vengo gustosamente prestando servicios en la Contraloría General de la República, auditando megaproyectos de infraestructura, ¿sí? Estos megaproyectos de infraestructura en el marco de las asociaciones público-privadas y obras por impuestos. Entonces, eh, bueno, nuevamente bienvenidos a todos, ¿sí? Vamos a comenzar con este masterclass. Bueno, a ver, primero empecemos hablando de las valorizaciones y las liquidaciones de obra. ¿Por qué quiero empezar con este tema? Porque de hecho, uno de los aspectos que se relacionan con el seguimiento de las inversiones en el marco de la infraestructura, ¿sí? Es esta forma de seguimiento de la ejecución físico-financiera, ¿sí? Por medio de las valorizaciones, ¿sí? Y bueno, las liquidaciones de obra en realidad son una consecuencia, ¿no? Necesaria de realizar en las obras para su cierre como ejecución, ¿sí? Y que van a tomar su información principal de las valorizaciones, ¿sí? Por cuanto se está cerrando en la liquidación todo lo que se ha venido ejecutando durante el plazo de ejecución de una obra, ¿correcto?
Entonces, como ya les vengo mencionando, las valorizaciones entonces lo que buscan es brindar un mecanismo, en realidad es un mecanismo que cuenta con un procedimiento establecido normativamente para poder registrar el avance físico y financiero de una obra, ¿no? Considerando que, como podemos intuir, si es que algunos de ustedes lo saben, o lo podemos de repente haber, digamos, visto en alguna experiencia, si es que alguno recién está entrando a laborar en alguna obra o en algún equipo de proyecto, ¿sí? Las obras cuentan con un expediente técnico. Este expediente técnico está conformado por una serie de documentos, tales como los planos, tales como memorias descriptivas, especificaciones técnicas, y bueno, también cuentan con un presupuesto, cuentan con una fórmula polinómica, bueno, de hecho una relación de insumos, ¿sí? Entonces son una serie de elementos de carácter técnico, de carácter económico, que sirven de sustento, ¿sí? Entonces, teniendo un presupuesto y sabiendo que hay un alcance que se necesita, se ejecute de manera física, ¿no? Es que es necesario hacerle pues un seguimiento, ¿no? Considerando también, importantísimo esto, el enfoque de gestión en las obras, ¿no? En realidad, cualquier proyecto debería ser tomado en cuenta bajo un enfoque de gestión, ¿no? Y esto es lo que trato de promover, ¿sí? Sin dejar de lado, o mejor dicho, ¿no? Dándole absoluta relevancia al cumplimiento, evidentemente, del marco normativo, ¿no? Al cumplimiento de los aspectos procedimentales. No obstante, es necesario que tanto el residente como el supervisor de las obras pueda ver a la obra en sí como un proyecto, ¿no? Por todas las características que tiene, por la estructura, básicamente también de su objetivo, ¿no? Que calza perfectamente con la estructura del objetivo de un proyecto, ¿no? Como cuenta con un plazo, cuenta con un costo, alcance y criterios de calidad, ¿sí? Entonces, viéndolo desde el enfoque de gestión, todo proceso de gestión necesita ser monitoreado, ¿no? Se necesita que se le haga seguimiento, ¿correcto? Y precisamente las valorizaciones, como ya lo vengo mencionando, son un mecanismo para poder hacerlo, pero bueno, no es la única finalidad de las valorizaciones, ¿no? Tiene también otras finalidades muy importantes, dependiendo, no, que van a tener alguna variación dependiendo del sistema de contratación o la modalidad de ejecución presupuestaria, ¿sí? Entonces, si hablamos del proceso propiamente de la construcción, de la gestión constructiva, eh, constituye una herramienta la valorización para el registro de datos, para el análisis de datos y generación de indicadores de gestión. De hecho, si nosotros empezamos a registrar periódicamente, este periodo normativamente se nos indica que es mensual, pero también podría ser algún otro tipo de periodo siempre y cuando esté establecido en las bases, ¿sí? Pero mensualmente, por lo menos, es que se hace un registro del avance de la obra, es decir, cuánto he avanzado físicamente. Entonces, ¿qué se hace? Se cuantifica el avance, ¿sí? ¿Cuánto he avanzado físicamente? Y como yo tengo un presupuesto, sé costos unitarios de cada una de las partidas, también puedo conocer entonces cuál es el costo de ese avance, ¿no? ¿Cuánto me supone el avance que he realizado? ¿Sí? De igual forma, debemos saber que si un expediente técnico, el expediente técnico de una obra tiene, pues, un presupuesto, tiene un cronograma, ¿no? De hecho, hay una estimación de cómo es que se debería avanzar en la ejecución de la obra, ¿no? Y es por eso que mi avance real voy a tener oportunidad de compararlo con mi avance programado, ¿sí? Con este avance planificado, ¿correcto? En ese sentido, esta comparación que yo hago me va a ayudar a generar indicadores de gestión que me digan si es que me estoy desempeñando correctamente con el trabajo en la obra, si es que tengo un buen desempeño de cronograma, si es que tengo un buen desempeño de presupuesto, ¿correcto? Esa es una de las
finalidades de las valorizaciones. La siguiente es mantener, en el marco de mantener la integridad de la obra, aportar con el principio de transparencia en las obras de construcción. ¿Por qué el principio de transparencia? Bueno, por lo mismo que ya les he mencionado, el hecho de registrar mensualmente, por lo menos en la obra, cuál es el avance que se está teniendo y cuánto cuesta este avance, además de la aplicabilidad de diferentes criterios establecidos en la normativa para calcular ajustes, entre otros. Esto permite, pues, que se genere este ambiente de transparencia. De hecho, la normativa es bastante expresa, ¿no? Indica que el avance de la obra debe registrarse ajustándose a la realidad, ¿sí? ¿Qué se entiende por esto? Que lo que voy a valorizar es lo que realmente he ejecutado. Pero aquí hay algo bien importante. Lo que realmente he ejecutado en las obras no es solamente lo que terminé de ejecutar, ¿no? Por llamarlo coloquialmente, ¿no? Es decir, voy a construir un muro y ya es valorizable, ¿no? De hecho, construir un muro, por ejemplo, es uno de los pasos para que sea valorizable, pues, ese metrado de muro. Pero hay otra condición más. Hay una condición más que en ocasiones no se toma en cuenta tanto o digamos que por cumplir plazos a veces pues se omite o se da por sentado, ¿no? De que se va a cumplir o de que se ha cumplido, cuando en realidad pues según también el conocimiento de las funciones de un inspector o supervisor, pues todo avance de obra que va a ser registrado en la valorización debería tener una conformidad de este personaje, ¿sí? Porque el inspector o el supervisor de la obra tiene una labor de control en la obra. Vela por el cumplimiento del expediente técnico. Si bien es cierto, el residente de la obra vela por la ejecución del expediente técnico, ya la labor de la supervisión está un paso más adelante en el sentido que además tiene que ver que esa ejecución haya cumplido con lo establecido en el expediente técnico, que todos los procesos que se estén dando en la obra estén cumpliendo con criterios técnico-normativos, aspectos normativos, ¿sí? Con aspectos relacionados a un acuerdo contractual entre las partes o convenial, ¿sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? Y saber, pues, que entonces esta exhortación a registrar información real, información fidedigna, es un llamado también a la transparencia, ¿no? Bueno, en el marco del seguimiento de los proyectos, que es el tema que nos interesa precisamente en este masterclass, entonces con la información que obtenemos podemos proyectar escenarios de terminación de la obra en cada punto de control, lo que impulse la toma de decisiones certeras, ¿sí? Cuando hablamos de seguimiento dentro de la ejecución de la obra, pues nos ponemos a pensar en el equipo de trabajo de la oficina técnica, ¿sí? Que forma parte en realidad de todo el equipo de ejecución de la obra. Sabemos que un equipo de ejecución de la obra es bastante grande, cuenta con personal en oficina técnica y personal de campo, ¿no? Y el personal en campo, pues son todos aquellos profesionales que están en campo, aquellas personas que brindan su mano de obra, ¿correcto? Todos son un equipo, finalmente, ¿no? Entonces, el hecho de ir valorizando la obra permite, pues, tener, como ya lo hemos visto, un seguimiento, ¿no? El cual lo podemos trasladar, pues, a un gráfico, el cual lo podemos trasladar a indicadores porcentuales de avance, podemos obtener indicadores de gestión también numéricos, ¿sí? Y todos estos resultados, pues, forman parte del registro de la data del seguimiento de los proyectos. Entonces, cuando yo hago estas actividades de seguimiento, de monitoreo, mi único objetivo no solo es, pues, saber cómo me está yendo durante mi gestión. En realidad,
lo que yo estoy consiguiendo también haciendo el seguimiento, ¿no? Es poder proyectar, tomar decisiones a futuro. ¿Qué pasa si en un seguimiento tengo resultados muy positivos? ¿Sí? Estoy, pues, con un avance de la obra, ¿no? Que se adelanta a lo proyectado, a lo programado, ¿no? Y en cuanto al presupuesto, pues, digamos que estoy debajo de lo que había planificado, ¿no? Por algún motivo. Bueno, finalmente, analizando, resulta que toda esta situación, pues, se trata de una situación positiva en la obra. Entonces, esto me va a ayudar a tomar decisiones a futuro, como quizá, pues, tener criterios para la programación dentro de la obra de seguimiento, o manejar mis holguras, ¿sí? Para poder terminar antes, sobre todo en aquellas obras en las que de repente hay un incentivo por terminación pronta, ¿sí? Y en el caso contrario, de que de repente yo empiece a tener indicadores que me estén mostrando, me estén dando esta llamada de alerta sobre que mi cronograma no se está desempeñando bien, o mi presupuesto no se está desempeñando bien, es que, bueno, esta llamada de atención me va a servir también para tomar decisiones a futuro. Ojo que teniendo la información yo puedo tomar decisiones mucho más certeras, ¿sí? Digamos que con la información de los indicadores, de cómo estoy yendo en la obra, que no me está yendo bien en un aspecto o en el otro, o en ambos, ¿sí? El hecho de tener información hace que evalúe mejor las alternativas que tengo para solucionarlas, ¿no? Y me decida por la que va a ser mejor estratégicamente para la obra. Situación distinta sería el hecho de ver que en realidad no me está yendo bien en la obra, ¿no? A veces hay indicadores que no necesariamente tienen que ser numéricos, ¿sí? Para que uno se dé cuenta que la obra no está caminando del todo bien, ¿sí? Y de repente se puede tomar incluso una decisión con este conocimiento, entre comillas, empírico, pero no es lo mismo que tomar una decisión sobre la base de información certera, de lo que realmente está pasando, dónde he identificado alguna falencia, alguna deficiencia, algún problema, ¿no? Para poder solucionar, ¿correcto? Bueno, eso con respecto al seguimiento. Y como ya les había mencionado, el seguimiento que se hace a través de las valorizaciones también es un input de información que se va a tomar en cuenta para el seguimiento en la fase de ejecución de los proyectos de inversión pública en el marco de el invierte.p, ¿sí? Ingresando la información pues al banco de inversiones, ¿sí? Bueno, ahora, tenemos también la finalidad de las valorizaciones en el contexto de entornos cambiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la normativa de contrataciones, de hecho, cuando hablamos de obras por contrata, nos indica que las obras tienen que reajustarse, en el sentido que cada valorización, mejor dicho, debe reajustarse, ¿no? Tomando en cuenta lo indicado en la normativa del Sistema Nacional de Reajustes, ¿sí? Esta disposición para que las obras en cada valorización se reajusten o ya al momento de la liquidación, pues es una disposición que hace ver que se está abierto al entorno cambiante. Sabemos que los reajustes de las valorizaciones permiten que nosotros traigamos a valor presente, al momento en el que se paga cada valorización, los costos de un presupuesto que se ha cerrado en un momento dado, ¿no? Supongamos que yo tengo una obra, su presupuesto se ha cerrado en mayo, ¿correcto? Y yo estoy valorizando ya la tercera valorización en el mes de septiembre, ¿correcto? Bueno, los precios que yo cerré en mayo de los insumos, ya sea de materiales, de la misma mano de obra, equipos, no necesariamente son los mismos precios al mes de septiembre, ¿correcto? ¿No? Y al mes de septiembre, ya el contratista, pues, según su programación, ¿no? Según también lo manifestado a través de sus cronogramas, pues si
si es que su contrato es a suma alzada, pues adquirió material, ¿no? Está, digamos, sujeto a la fluctuación de las condiciones del mercado, ¿correcto? Es por eso, ¿no? Por esta variabilidad en el mercado, en los insumos que se utilizan en construcción, que se aplican los reajustes, ¿sí? Entonces, las valorizaciones también nos demuestran que todos estos procesos para las obras, para la ejecución de obras, están abiertos a la variabilidad, ¿no? A los cambios, ¿correcto? Uno de ellos, pues, es este tema de las fluctuaciones de mercado. Pero en realidad nos vamos a dar cuenta también que en el marco de la gestión de cualquier tipo de proyecto constructivo, un poco alineándonos a lo que nos indican las filosofías o ideas ágiles, pues los líderes de un proyecto constructivo, tanto el residente como el supervisor, deberían también estar preparados para hacerle frente al cambio y a las variaciones, ¿sí? Mediante estrategias que les ayuden a tomar decisiones certeras en entornos cambiantes, ¿no? Es un poco complicado. Cuando hablamos de equipos de trabajo, también estamos sujetos a pensar que si hay trabajo en equipo, también hay decisiones consensuadas, ¿no? Entonces, hay que encontrar un equilibrio, ¿correcto? Bueno, y al cierre del proyecto, ¿cuál es la real finalidad de las valorizaciones? Bueno, que la información que se manejó periodo tras periodo a través de las valorizaciones, si es que se lleva de manera transparente, organizada, nos ha servido realmente para tomar decisiones que nos conduzcan a la finalización de la obra, nos debe encaminar a un cierre del proyecto ágil, ¿sí? Bueno, eh, así como vamos nosotros a ver en el diplomado este texto único ordenado de la ley 30225 y su reglamento, que básicamente rige a las obras por contrato, en realidad todas las contrataciones, ¿no? Pero en el reglamento del Código de la Ley de Contrataciones del Estado, contamos con un capítulo dedicado a la ejecución de las obras, ¿sí? Y bueno, ese es uno de los marcos normativos que vamos a conocer, ¿no? De hecho, es el más difundido. Gran parte de las obras públicas y, bueno, también obras privadas, ¿no? Son por contrata, ¿no? En el caso de las obras privadas, que cuentan dentro de su base legal con la normativa de contrataciones, ¿sí? Pero bueno, esta no es la única normativa que nosotros referenciaremos, ¿no? También vamos a referenciar, pues, la normativa de las obras por administración directa, la normativa de control interno que nos lleva a que las entidades cuenten con disposiciones específicas para sus procesos de gestión, ¿correcto? Bueno, esta normativa, pues, tiene finalidades relacionadas a maximizar, mejor dicho, el valor de los recursos públicos, ¿sí? Yo quiero hacer hincapié en el hecho de que todos los procesos que hacen las entidades públicas, de hecho, tienen una finalidad de maximizar el valor de los recursos públicos invertidos o, consecuentemente, beneficiar a la población, ¿correcto? Beneficiar a la población, ¿no? Toda la población somos beneficiarios finales, pues, de las inversiones que se realizan, ¿sí? Entonces, así como esta finalidad la vamos a encontrar redactada de manera similar, ¿no? O de repente de otras formas, en otras normativas públicas, ¿sí? Bueno, esto nos manifiesta, pues, cuál es la base de trabajo, ¿no? En el Estado, que es beneficiar, pues, a todos los peruanos, ¿no? En el caso de nuestra jurisdicción, pues, todo nuestro país. Entonces, cuando hablamos de las contrataciones, ¿no? Y nosotros mismos pensando en las obras específicamente, ¿correcto? Lo que se quiere es establecer normas, ¿no? Para maximizar el valor de los recursos públicos, para optimizarlos.
Ojo que la optimización no quiere decir específicamente que se vaya a abaratar costos, ¿no? Que se vaya a economizar. No, para nada. La optimización podría tener como consecuencia, sí, eh, una, una baja de algunos costos, ¿no? Pero no es su objetivo principal. En realidad, la optimización eh, como tal busca que el Estado, en nuestro caso, o una entidad, ya si lo queremos poner un poco más específico, con los recursos con los que cuenta, pueda cumplir la mayor parte de metas, ¿no? De hecho, las metas de su plan estratégico institucional, ¿no? Con los planes operativos que se han planteado, ¿correcto? Es tratar de cumplir esas metas. Y cuando hablamos del invierte.p, en realidad es maximizar pues el uso de estos recursos públicos que han sido declarados viables para cada proyecto y cumplir con la meta de cada proyecto para beneficiar a un usuario final y consecuentemente contribuir al cierre de las brechas, tanto de infraestructura como de servicios públicos, ¿sí? Ya las demás finalidades, ¿no? Promover un enfoque de gestión por resultados, sin dejar de lado también la importancia de la gestión por procesos, ¿no? Pero ahora se toman en cuenta ambos tipos de gestión, ¿sí? Que de hecho siempre van de la mano, ¿no? Pero la gestión por resultados toma, pues, eh, digamos, una supremacía, si lo podemos llamar así, ¿no? Por cuanto vamos a seguir procesos, pero nuestro objetivo principal es obtener un resultado eficaz con un proceso eficiente, ¿sí? De igual manera, la oportunidad. El tema de la oportunidad es importantísimo porque no es lo mismo haber identificado de repente una brecha de infraestructura en el año 2002, ¿no? Y, bueno, para ponerlo más cercano, ¿no? Ahora que estamos con el Invierte.p en el año 2018, ¿sí? Y haber trabajado en el proyecto para poder, pues, satisfacer esta brecha por lo menos en 3 años y cerrar el proyecto en el 2000, a inicios del 2021, ¿no? Esa es una situación. Y otra situación es que hayan sucedido, pues, ciertas situaciones que hayan extendido este cumplimiento y aún el proyecto no termine. De hecho, se proyecte, pues, que va a culminar en 3 años más, ¿no? De hecho, cuando hablamos de Invierte.p, sabemos que varios proyectos son de gran envergadura, ¿sí? Pero no lo son todos, ¿no? Y de hecho lo que nos dice la normativa del Invierte.p es que dentro del periodo de programación multianual, pues se tiene que programar que los proyectos puedan, eh, digamos, alcanzar su meta o ya contribuir al cierre de las brechas de infraestructura, ¿sí? Salvo que haya pues sustentos en las actualizaciones que se van cargando en el banco de inversiones, ¿no? Por medio del formato número 8, ¿no? Que también es una situación permitida normativamente, siempre y cuando pues realmente haya necesidad de hacer algunas modificaciones o actualizaciones en un proyecto que obviamente no alteren sus condiciones de viabilidad ni tampoco alteren su concepción técnica, ¿sí? Bueno, finalmente, ¿no? El último fin, ¿no? O el fin supremo siempre es repercutir en el estilo, calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Que somos todos los peruanos. Y dentro de lo que es el sistema propiamente de abastecimiento, que habla de las contrataciones, pues mejorar los procesos de contratación, ¿no? Para que puedan cumplir con mayor cabalidad los principios de las contrataciones, ¿sí? Cuando nosotros trabajemos en el diplomado, vamos a revisar pues las diferentes disposiciones de la normativa de contrataciones y bueno, de otras normativas, como les había mencionado, dependiendo de la tipología de las obras, ¿sí? Las disposiciones para las obras que podremos ver, pues, obran sobre la definición, características, descripción de componentes de un expediente técnico de obra, ¿sí?
Rápidamente, para ponerlos un poco en contexto, el expediente técnico de una obra es el documento madre para la ejecución. Cuenta con toda la información relacionada pues con lo que se va a ejecutar, ¿no? Contamos dentro del expediente técnico pues con todos los alcances a través de memorias descriptivas, memorias de cálculo, los planos, eh, contamos también con el presupuesto de la obra del que se desprende, mejor dicho, los análisis de costos unitarios de cada partida, así como también el listado de insumos. Se tiene una programación de obra a través de un cronograma que generalmente se presenta en el formato PERCPM de Gantt. ¿Sí? Tenemos un cronograma valorizado de obra. Hablando de la valorización, pues se hace un cronograma de cómo se estima se valorizará la obra periódicamente, ¿no? Sabiendo que se ha programado de cierta manera la ejecución de la obra. Es decir, puedo tener pues unas 15 partidas, ¿no? Y digo que la partida A, las partidas de movimiento de tierras van a empezar pues el 15 de abril, ¿no? En la partida B de movimiento de tierras, por ejemplo, empezará el 15 y terminará el 25 de abril, la siguiente va a iniciar pues el 25 de abril y terminará en mayo, ¿no? El 10 de mayo, y estas dos actividades pues se relacionan entre sí por una secuencia lógica, ¿no? O tal vez podré yo expresar algún otro tipo de relación secuencial o de predecesoras, ¿sí? La idea es que gracias a esta programación que se hace también basados mucho en experiencia, ¿no? En el juicio de expertos, ¿no? Se logre tener una estimación de cómo va a avanzar no solamente la obra física, sino también la ejecución financiera. Es decir, cuánto de mi presupuesto, pues voy a ir reconociéndole al ejecutor, ¿correcto? Y bueno, tenemos otros componentes que sustentan lo presentado en el expediente técnico, como es el caso de los estudios, ¿no? Estudios de mecánica de suelos y cimentaciones, ¿no? Tenemos también el mismo levantamiento topográfico, ¿no? Ahora que se hace uso de tecnologías más modernas, ¿no? Este levantamiento ya es fotogramétrico por medio de los drones, utilizan la tecnología de drones con unos sensores especiales, ¿no? Que captan las nubes de puntos y son pues mucho más exactos, ¿no? El margen de error es bajísimo, ¿no? Y esto se lleva pues a un software y ya se tiene un levantamiento pues bastante ajustado a la realidad, ¿sí? Bueno, así como tenemos estos estudios, dependiendo de las necesidades del terreno, las características de contexto, se puede hacer estudios hidrológicos, estudios geotécnicos, geodinámicos, entre otros, que puedan servir a los especialistas, a los proyectistas, brindándoles datos, coeficientes para poder elaborar sus diseños, ¿no? Sobre todo en el campo de lo que es el diseño estructural, ¿sí? Pero no es el único que utiliza datos de contexto, ¿no? Bueno, básicamente el expediente técnico, entre otros componentes, es eso y es el que se tiene que cumplir, digamos que presenta el alcance de la obra y también los criterios de calidad a seguir, ¿correcto? Bueno, otras disposiciones con las que contamos en la normativa hablan acerca de las funciones y perfil del residente y del supervisor o inspector de la obra. De hecho, cuando hablamos del perfil de estos profesionales normativamente, no es algo que esté muy detalladamente establecido en la normativa. No obstante, nos dan un perfil básico, el cual pues va a ser mejorado en la medida de las necesidades de cada entidad, ¿sí? Por ejemplo, una entidad que va a ser un puente necesita pues de un ingeniero que le resida,
que tenga experiencia de por lo menos, pues, qué sé yo, 15 años como profesional en ingeniería civil, colegiado, y por lo menos, pues, unos 7 años en la construcción de puentes y obras viales, ¿no? Ese puede ser un requerimiento establecido en los términos de referencia por la entidad, por el cliente, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza del proyecto y de sus necesidades, ¿sí? Entonces, como lo vemos en las disposiciones de la normativa, son disposiciones básicas, ¿sí? Que digamos son los requisitos mínimos, ¿no? De ahí para arriba, ya dependiendo de la naturaleza y de las condiciones de las obras, ¿sí? Y bueno, acerca de las funciones propiamente, están expresadas en los diversos artículos de la ley, bueno, no, en realidad del reglamento, ¿no? De la capítulo de obras del reglamento de la normativa de contrataciones del Estado, ¿no? Cuando hablamos de obras por contrato, ¿no? Contamos, pues, cuando se detallan los aspectos procedimentales, nos vamos a poder dar cuenta cuál debe ser el actuar de cada uno de estos actores, cuál es la oportunidad de comunicación también de cada uno de ellos y las herramientas para poder hacerlo, ¿sí? Bueno, otro, otra disposición que encontraremos en la normativa es acerca de los adelantos. Hay dos clases de adelantos, el adelanto directo y el adelanto para materiales, ¿sí? Estos adelantos para la obra le sirven a un contratista, porque esto solamente se da en obras por contrata, le sirven a un contratista para capitalizar sus trabajos en obra, ¿sí? Eh, con el adelanto directo capitalizarán el inicio del plazo de ejecución de la obra y con el adelanto para materiales van a capitalizar la adquisición de sus materiales en el momento en que necesiten adquirir, ¿sí? Necesiten comprar. Bueno, hay una serie de requisitos tanto para la solicitud como para la entrega de los adelantos y para su garantía, digamos, durante la ejecución de las obras, las cuales podemos ver, ¿sí? De hecho, el tema de los adelantos también es un tema que debe hacérsele seguimiento y monitoreo durante la ejecución de la obra, por cuanto estos adelantos se van a ir amortizando en cada valorización, ¿sí? De hecho, van a tener un impacto sobre el cálculo del monto final a reconocerle a un contratista, ¿sí? De igual forma, veremos las disposiciones acerca del cuaderno de obra. Actualmente ya está vigente el uso del cuaderno de obra digital en obras por contrata, ojo, solo en obras por contrata, ¿sí? Entonces veremos cuáles son las disposiciones para la utilización de este nuevo aplicativo, ¿no? Esta nueva herramienta informática para las obras públicas. Eso no exime de que todavía en obras de otros mecanismos, como por ejemplo administración directa, en donde no está normado el uso de cuaderno de obra digital, se use cuaderno de obra físico todavía. Por lo que vamos a ver también las particularidades del uso de un cuaderno de obra convencional, ¿sí? Bueno, acerca de las valorizaciones y de los metrados, ya hemos explicado algo, sabemos que se trata pues de una forma, a través de los metrados que vamos a consignar en las valorizaciones, vamos a hacer el seguimiento de la ejecución físico-financiera de una obra, y aquí vienen pues disposiciones que van a entrar a detallar en las actualizaciones que se hagan en el banco de inversiones, como son las ampliaciones de plazo, por ejemplo, adicionales, deductivos de obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que estos dos aspectos modificatorios de un expediente técnico y si hay un contrato de construcción, eh, son aspectos que normativamente están permitidos siempre y cuando se presente un sustento, ¿sí? Siempre y cuando esté justificado adecuadamente, haya informes, por lo tanto, y se logre pues opinión favorable de las áreas pertinentes, ¿no? Y bueno, finalmente, el titular de la entidad, que es el único que tiene autorización para poder
aprobar algún tipo de modificación, pues haga la modificación, pero basado en un sustento que se ajuste a la normativa, ¿sí? Es así que se dan, pues, a veces cambios en el plazo, ¿no? Nosotros, cuando hablábamos del expediente técnico, sabemos que hay un cronograma inicial, por lo tanto, un plazo establecido, y digamos que al ser un aspecto que se cierra en un documento aprobatorio o en un contrato, pues no puede cambiar de buenas a primeras, ¿no? Entonces, el cambio, la modificación tiene que darse por un proceso formal, sustentado, ¿no? Y además, pues se tiene que registrar en el banco de inversiones, ¿no? Y eso también forma parte de las actualizaciones o modificaciones que se le haga a los proyectos de inversión, ¿sí? Lo mismo con los trabajos o prestaciones adicionales de obra, o deductivos de obra, o también en el caso, pues, de obras cerradas bajo el sistema de precios unitarios, tenemos la figura de los mayores metrados, ¿sí? Bueno, los aspectos que también podemos ver son los reajustes que tienen incidencia en el cálculo a ser reconocido a un contratista. Cuando hay una ampliación de plazo, se generan mayores gastos generales, es decir, mayores costos indirectos, ¿no? Y bueno, tenemos otras disposiciones relacionadas a la intervención económica de una obra, cuando ya el contratista no está en la capacidad de poder, pues, hacerse cargo de su obra financieramente, ¿no? Entonces, sufre una intervención para que se pueda culminar con la meta, ¿no? Y, bueno, los aspectos de recepción y de liquidación de las obras que nos sirven para cerrar la ejecución de manera formal, ¿sí? Entonces, nos quedamos principalmente con los conceptos y procesos de la valorización de la obra, que nos ayuda al seguimiento de la ejecución físico-financiera de la obra, y de hecho tiene o se traslada de alguna manera a el seguimiento de las inversiones, ¿no? A través del registro de la información de seguimiento que se va a compartir, ¿no? En cada mes valorizado, ¿no? Una vez que la entidad, pues, aprueba y paga la valorización, ¿no? De igual manera, los adelantos y amortizaciones de los adelantos que tienen un impacto en las valorizaciones por cuánto se van a amortizar mensualmente, adicionales deductivos y reajustes, y bueno, también las ampliaciones de plazo que se van a ver presentes en el banco de inversiones cuando se registren como modificaciones. Y bueno, la liquidación de las obras, que ya es la recta final de una ejecución de obra, ¿sí? Por cuanto va a demostrar que una obra ha terminado y puede ser cerrada tanto técnicamente, administrativamente, legalmente, económicamente, ¿no? El aspecto económico está dentro del técnico, ¿no? Pero, digamos, técnico, administrativo y legalmente puede cerrarse, ¿no? Por cuanto todas las condiciones establecidas en su documentación inicial han sido cumplidas, ¿no? Y bueno, eso también tiene una presencia procedimental en la fase de ejecución de los proyectos de inversión pública mediante el uso del formato 9 para el cierre de las inversiones, ¿sí? Bueno, entonces, nuestras valorizaciones de obra como cuantificación económica del avance ejecutado de la obra nos van a permitir saber cuánto avancé físicamente, de cuánto significa ese avance físico en dinero, ¿sí? ¿Cuánto le debo reconocer a un contratista, ¿no? Aplicando otros cálculos, como por ejemplo los reajustes, amortizaciones, deducciones de reajuste que no corresponden, ¿correcto? Entre otros, ¿sí? Eso es la valorización de la obra, ¿no? Que, como les menciono, sigue un aspecto procedimental ya establecido normativamente, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de valorizaciones en contrata?
según el sistema de contratación, podría darse el caso de una valorización a precios unitarios y también valorizaciones a suma alzada, ¿sí? Bueno, las valorizaciones a precios unitarios se van a dar en el marco del cierre de un contrato a precios unitarios, ¿sí? Se trata de un contrato de construcción en el que no se cuenta con toda la información, es decir, no se tiene la certeza del trabajo que se va a ejecutar, por lo tanto no se puede cuantificar. Entonces, si no puedo cuantificar el trabajo, no puedo cerrar un presupuesto considerando cuánto voy a hacer. Probablemente yo haga, pues, una pequeña caseta, pero si no sé en realidad eh, cuánto voy a excavar, porque todavía no lo he podido medir, no hay condiciones para que yo pueda medir cuánto tengo que excavar para hacer los cimientos, ¿no? Yo no puedo entonces cerrar a suma alzada pues ese presupuesto, porque no cuantifico, no puedo cuantificar esa partida en específico, ¿sí? En ese caso, pues lo que se hace es utilizar el sistema de contratación a precios unitarios, ¿sí? Y este sistema de contratación me permite no cerrar un metrado, pero sí cerrar el precio unitario, es decir, que el contratista se comprometa a que algún trabajo en específico, ¿no? Alguna partida, tenga un precio y se cierre contractualmente, ¿no? Cosa que ya a futuro, pues durante la ejecución de la obra, pues no se actualice, se cambie ese precio, esa consideración, ¿sí? Entonces se cierra el precio unitario, se le pone un candado, y lo que sí va a tener alguna variación, pues son los metrados. De hecho, se consideran metrados referenciales, pero no son los metrados reales. Los metrados reales recién se van a consignar durante la ejecución de la obra y van a obedecer a cuánto realmente se está trabajando sobre cada partida que, bueno, haya sido cerrada a precios unitarios, ¿sí? Y bueno, también tenemos el sistema contrario, ¿no? Que es el sistema a suma alzada, que es un sistema que se cierra con la certeza de la cantidad de trabajo que se va a ejecutar, ¿sí? Es porque conocemos cuánto trabajo se va a hacer, los metrados los vamos a poder obtener. Por lo tanto, obtenidos los metrados, podemos establecerles el precio unitario a cada partida y tener los costos parciales de cada una de ellas. De hecho, el suma alzada incluso es un poco más global, por así decirlo, y lo que plantea es que con un costo y un plazo establecidos en la propuesta técnica de técnico-económica de un contratista, va a poder hacerse cargo de todo lo que está establecido en el expediente técnico. Esto genera mucha responsabilidad a un contratista y de hecho es un sistema de contratación que teóricamente es beneficioso para un cliente, para una entidad, ¿no? Por cuanto el expediente técnico, bueno, cuenta con toda la información, ¿sí? Pero si por A o B el contratista en su propuesta técnico-económica no presupuestó algo que está en el expediente técnico, el hecho de que haya cerrado un suma alzada quiere decir que se tiene que responsabilizar de eso que no presupuestó, ¿correcto? Entonces, ese es el grado de responsabilidad, ¿no? Que tiene el cerrar un suma alzada. Es por eso que cuando se hacen los procesos de selección de contratistas, hay tiempos establecidos para la formulación de consultas y observaciones a quien haya elaborado el expediente técnico, ¿correcto? Para que pues no haya ningún vacío, ninguna duda por parte del futuro ejecutor, de los postores, ¿no? Que son potenciales ejecutores de la obra, ¿no? Y puedan presentar una propuesta técnico-económica completa que satisfaga las necesidades pues, de quien está lanzando la licitación, ¿correcto? Bueno, esos son los dos tipos de sistemas de contratación. De hecho, hay un tipo más que es uno mixto en el que se podrían aplicar los dos sistemas, ¿no?
La idea es que cuando valorizamos cada sistema, ¿no? De hecho, vamos a utilizar el mismo criterio, ¿no? Vamos a multiplicar el metado que se ha ejecutado y que está conforme por su precio unitario, ¿correcto? La única diferencia radica en que en el sistema de contratación a suma alzada, los metrados tienen un tope que es el 100%, ¿sí? Es decir, yo pues presupuesté a suma alzada que iba a ejecutar 15.000 metros cúbicos de excavación masiva, ¿sí? Y digamos, ¿no? Estoy en la ejecución de la obra y voy avanzando el primer mes 7.000, el siguiente 2.000, ¿no? Y voy a ir avanzando, pero digamos, ¿no? Si avancé el primer mes 7.000, segundo mes 2.000, tercer mes 1.000, ya voy 7, 8, 9, 10, ¿no? Y ya voy a terminar el cuarto mes, ese cuarto mes, pues lo lógico es culminar, ¿no? Y valorizar los 5.000 restantes. ¿Qué quiere decir esto? Si durante la ejecución de la obra a suma alzada, por A o B, el contratista encuentra o se da con que hay 10 metros cúbicos más, por ejemplo, para mover la tierra o 100, ¿no? Como ha cerrado suma alzada, no va a poder considerar mayor metrado. De hecho, los mayores metrados en obras a suma alzada no existen, ¿no? Solamente se da en el caso de las obras a precios unitarios, ¿sí? Entonces, va a llegar a su tope y de ahí no puede pasar, ¿sí? En cambio, en la obra a precios unitarios, como bueno, lo pueden deducir, lo pueden inferir, puedo ir consignando el metrado de lo que realmente voy ejecutando, ¿no? Si me encuentro en una obra, pues el mismo ejemplo, ¿no? Referencialmente, calculé a grosso modo que voy a hacer pues 15.000 metros cúbicos de excavación masiva, pues me puedo dar con el caso de que cuando termine mi excavación masiva ni siquiera haya llegado a los 15.000, que me haya quedado pues en 14.100, ¿no? Y ahí cierra, eso es lo real. O que también me haya sobrepasado de los 15.000, ¿no? Porque como no había tenido los elementos, las posibilidades de poder cuantificar mi trabajo, pues no sabía que en realidad iba a ser más de 15.000, ¿no? Y se puede llegar hasta 16.000, pero no hay restricción para ello, ¿no? Porque se ha cerrado un sistema de contratación a precios unitarios, ¿sí? Y de hecho, pues las valorizaciones, como les menciono, van a ser del mismo talante, ¿no? Multiplicar el precio unitario por el mercado real ejecutado y que esté conforme, ¿sí? Ojo con eso. Bueno, y también las valorizaciones tienen otro criterio de clasificación por la magnitud del componente que se está valorizando, ¿no? Por ejemplo, en una obra tenemos la obra misma, o la obra principal, por así decirlo, entonces vamos a tener valorizaciones del contrato principal. Ahora, si es que se aprueba una prestación adicional, la prestación adicional va a ser tratada de manera independiente, por lo tanto va a tener su propia valorización, así como las valorizaciones de mayores gastos generales que se generen por ampliaciones de plazo, o intereses legales que se generen por la demora del pago de la entidad al contratista de sus valorizaciones, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula de la que les había estado hablando, la fórmula que se utiliza en realidad tanto para valorizar obras a precios unitarios u obras a suma alzada, metrado por precio unitario, y bueno, eso a nivel de costos directos, ¿no? De ahí se le incrementa los gastos generales, tanto los fijos como los variables, y la utilidad, pues, que se haya ofertado, ¿sí? Bueno, como les había mencionado, también contamos con el Sistema Nacional de Reajustes, ¿no? Que se basa en el Decreto Supremo 11-79 y sus modificatorios. Este Sistema Nacional de Reajustes promueve en primera instancia las disposiciones para la estructuración de la fórmula polinómica de reajuste en las obras de construcción.
Como les había mencionado, pues el reajuste nos permite traer a valor presente los costos de un presupuesto que hayamos cerrado en un momento dado, ¿sí? Entonces, eh, gracias a esta fórmula que se basa en realidad en la estructura presupuestal de cada obra, vamos a poder hacerlo, ¿no? El resultado de esta fórmula es un factor K, ¿sí? O coeficiente K, cuyo valor se aplica en una fórmula de reajuste, ¿no? La fórmula de reajuste es igual a la valorización multiplicada, o el monto de la valorización multiplicada por K, ese K disminuido en 1, ¿sí? Esa es la forma de hacer un reajuste específicamente para una valorización en un mes determinado, ¿sí? Este sistema de reajustes, pues, tiene aplicación tanto para la estructuración de la fórmula polinómica, como también para la consideración de los reajustes cuando se esté calculando los reajustes a ser reconocidos, ya sea que se esté durante la ejecución de la obra o ya se haya terminado, porque los reajustes también pueden ser digamos, sujeto de cálculo en la finalización de la obra, ¿no? Si es que, por ejemplo, eh, no se realizó durante la ejecución, al momento de la liquidación es el momento de poder realizar los cálculos de los reajustes. Como también tenemos las situaciones que durante la ejecución de la obra no se va a poder utilizar la información que necesitamos para calcular los reajustes, y lo que se hace es utilizar la información que se tiene en ese momento, y de ahí se hace la regularización al momento de la liquidación, ¿sí? Esta es la fórmula polinómica, ¿no? De hecho vamos a ver durante el diplomado también cómo estructuramos la fórmula polinómica, cuáles son los considerandos, ¿no? Y cómo es que calculamos también reajustes y otros tipos de deducciones de reajuste que no corresponden, ¿sí? Y bueno, respecto a los adicionales de la obra, ¿no? Incidiendo en este aspecto modificatorio del expediente técnico y o contrato de construcción, pues se trata de estas prestaciones, como les había mencionado, que van a ser aprobadas y van a modificar de cierta manera las condiciones iniciales de ejecución de una obra, ¿sí? Ahora, el adicional, en primera instancia, se le denomina adicional, se le reconoce como adicional porque se trata pues de un trabajo adicional a lo que ya se conoce se tenía que realizar, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? ¿No? Que un adicional de obra no se encuentra en el expediente técnico de la construcción, tampoco está especificado en el contrato, ni en otro documento, ¿no? Ni en especificaciones técnicas, tampoco está considerado o mencionado, mejor dicho, en un presupuesto, ¿no? Este tipo de prestación adicional precisamente se le acepta como adicional porque no ha estado en el expediente técnico, ¿sí? Y bueno, se aprueba como adicional, o sea, si se llega a aprobar esta modificación, porque es una modificación a la línea de base, ¿sí? De manera sustentada. El único que puede hacer esta aprobación es el titular de la entidad. ¿Y por qué finalmente se aprueba? Porque el adicional se sustenta, ¿no? En algún tipo de argumento que muestra que es absolutamente necesario, que resulta indispensable la construcción, la ejecución de ese adicional para poder cumplir la meta de la obra, ¿sí? Es decir, si no es necesario para la meta de la obra, en realidad no tendría razón de ser alguna prestación adicional. Solamente en el caso de que sean indispensables para la meta es que se apruebe, ¿no? Y aquí también vamos a reconocer dos tipologías de adicionales. Los adicionales que son menores o iguales al 15% del monto del contrato original,
y aquellos adicionales que son mayores al 15% del monto. Pero ojo aquí, este hecho de ser menor o mayor al 15%, no se trata de calcular el monto propiamente de esa prestación adicional, sino calcularlo en acumulado. Me explico. Se va a aprobar el adicional número 2, imaginemos, ¿no? Pues, que corresponde a un 4% del monto de la obra principal. Bueno, ese 4% es menor al 15%, pero solamente con eso yo no podría determinar para considerarlo en el grupo de menores o iguales al 15 o mayores al 15%. ¿Por qué? Porque se trata del segundo adicional. Entonces, ¿de cuánto fue el primero? Resulta que el primero fue un adicional de, a ver, el 11 o el 12%, ¿no? Ese primer adicional de 12% es menor del 15%, y al ser primer adicional, obviamente calzó dentro del grupo de adicionales menores o iguales al 15%, ¿sí? Pero ya ahora con mi adicional número 2, del 4%, yo sumo el acumulado. 12 más 4, que me sale 16%. Ya un 16% supera el 15% establecido en la norma, por lo tanto, al segundo adicional se le va a considerar en el grupo de los adicionales mayores al 15%. ¿Y cuál es la diferencia entre un adicional menor o igual al 15 y un adicional mayor al 15%? Bueno, la diferencia radica básicamente en que los adicionales en acumulado menores o iguales al 15% deben contar con la certificación de crédito presupuestario de la misma entidad para que, bueno, puedan ser ejecutados, ¿sí? Sin ninguna otra dificultad. Y los adicionales que son mayores al 15% requieren aprobación de la entidad y la autorización expresa de la Contraloría General de la República por medio de un informe previo de adicionales de obra, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con las inversiones? Bueno, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque ya un adicional de obra modifica el monto de inversión. Sí, de hecho, mi ejecución de la obra, imaginemos un proyecto de inversión donde su componente principal, bueno, es el componente de infraestructura, el cual, como vemos, tiene su presupuesto, ¿no es cierto? ¿Correcto? Bueno, este presupuesto ya está establecido y se da, pues, la entidad, ¿no? Bueno, quien esté construyendo y, consecuentemente, la supervisión y la entidad con la situación de que se requieren trabajos adicionales para el cumplimiento de la meta prevista. Entonces, cuando se dé este tipo de actualizaciones o modificaciones, que pueden nacer de diversas causas, ¿no? Pueden ser generadas por diversas causas. Una de esas causas podría ser, pues, la necesidad de un adicional, ¿sí? Hay que evaluar, pues, que los trabajos que se vayan a hacer y que están modificando las condiciones, pues no cambien la concepción técnica de lo que se declaró viable para el proyecto. Eso uno. En segundo lugar, que no hagan perder la viabilidad al proyecto, ¿no? Y es ahí un poco por donde va también la necesidad de algo que se ha establecido en la normativa de inversión pública, ¿sí? Que es el hecho de poder hacer un informe, una evaluación de la consistencia de la modificación, ¿no? Y ver, pues, que no genere una modificación sustancial al monto de inversión. Es decir, que no sobrepase, pues, del 20% aproximadamente, porque ya de sobrepasar, pues, se estaría ante una situación un poco más compleja, ¿no? Porque ya al pasar 20% del monto total de la inversión, ojo, cuando hablo de la inversión hablo del componente de infraestructura y algunos otros componentes que puedan formar parte del proyecto, ¿sí? Bueno, cuando se habla de un adicional que está superando el 20%, ya es bastante la modificación y hay mucho, o el riesgo es mucho mayor
¿no? De perder la rentabilidad de ese proyecto, ¿sí? Eso básicamente, ¿sí? Entonces, eso se evalúa para poder registrar las modificatorias, los cambios que se tengan que hacer también por medio del banco de inversiones, y obviamente eso también entra a tallar cuando se esté haciendo el seguimiento y el monitoreo de las inversiones en sí, ¿sí? Ahora pasemos ya al objetivo propiamente del seguimiento de las inversiones. Ya hemos hecho una introducción breve acerca de las disposiciones en las obras, sobre todo el revisar pues cuál es la finalidad de las valorizaciones, ¿no? Y su relación pues con lo que nos interesa en este momento, ¿no? Que es el seguimiento de las inversiones públicas, ¿sí? A ver, ¿cuál es el objetivo o objetivos del seguimiento de las inversiones, ¿no? Contamos con un objetivo general que está dirigido a mejorar el desempeño de la inversión pública, que contribuya en forma efectiva y eficiente al cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un seguimiento, estamos en el entendido de que se está o se está viviendo, ¿no? El ciclo de vida pues, de varios proyectos de inversión. Entonces, se hace seguimiento obviamente de cada uno, cada entidad cuenta pues con personal en el marco de Invierte.p que se encarga de esta labor, ¿no? De poder hacer el seguimiento de los proyectos, ¿no? En la fase en la que se encuentran, ¿sí? Entonces, si hacemos seguimiento, hay mucha mayor oportunidad de poder optimizar, ¿no? De poder mejorar los desempeños en la gestión de las inversiones, ¿no? Porque al país le interesa gestionar de manera adecuada sus inversiones, ¿no? Y que esto le permita tener, pues, buenos resultados tanto durante la inversión como cuando ya está finalizada y pasa, pues, a su etapa de funcionamiento, ¿no? Y esta etapa de funcionamiento, digamos que es la prueba de fuego, por cuanto es la etapa en la que se va a tener pues contacto con el usuario final, ¿no? Que en realidad el objetivo de cada proyecto radica en poder brindarle una infraestructura, un servicio público que ayude a una comunidad, ¿no? Que ayude a los individuos a cerrar brechas, ¿no? Que les están impidiendo su desarrollo, ¿sí? Entonces, como objetivo general está clarísimo, ¿no? El desempeño de la inversión pública, pues solamente puede generar a través de procesos de seguimiento, de monitoreo, de la gestión, y estas contribuciones que se puedan tener a partir de la data que se obtiene con ese seguimiento, pues van desde detectar oportunidades de mejora, en los mejores escenarios hasta poder detectar alguna deficiencia o error, ¿sí? Y bueno, buscar criterios para la mejora, ¿no? O tomar decisiones para mejorar. En cuanto a los objetivos específicos, pues son orientar el programa multianual de inversiones para obtener inversiones prioritarias que sean eficaces y basadas en resultados. De igual forma, analizar la calidad de las inversiones que son viables, que sean aprobadas, y su correspondiente relación con el cierre de las brechas y los criterios de priorización. Bueno, aquí hay un tema interesante, dado que cuando hablamos nosotros de la gestión de inversión pública en nuestro país, de hecho hay una fase de programación multianual de inversiones, que es la primera fase del ciclo de vida de las inversiones, en la que cada entidad va a tener a bien definir los criterios, primero los indicadores de las brechas, ¿no? Es decir, que se van a dar cuenta y van a registrar de manera formal, pues, cuáles son las brechas alrededor o en la jurisdicción que les corresponde, ¿no? Por ejemplo, un gobierno regional o un sector puede identificar una serie de brechas, como por ejemplo, área de riego
insuficiente, ¿no? En zonas agrícolas, o el porcentaje de desnutrición infantil, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos de brechas, ¿no? Cada una asociada a algún sector en específico. Y estas brechas, pues, no están escritas en piedra, ¿no? Pueden ir actualizándose, de hecho, todos los años, ¿sí? Si es que se encuentra alguna más y hay una justificación como para incorporarla, ¿no? Como indicador de brechas, ¿sí? Y también están los criterios de priorización, que también en la fase de programación multianual de inversiones son tomados en cuenta por los sectores. ¿Para qué? Para establecer precisamente los criterios que les permitan priorizar las inversiones. Nuestros criterios de priorización inicialmente están relacionados al estado situacional de las inversiones, ¿sí? Y cuando hablamos de estado situacional, nuevamente nos remitimos a lo que es el seguimiento y el monitoreo de las inversiones. Solo gracias al seguimiento de las inversiones podemos saber cuál es el estado situacional de cada una de ellas, lo cual posteriormente ayude siempre a poder priorizarlas, ¿sí? Cuando se pase por este proceso de priorización de las inversiones y poder saber pues, cuáles son más urgentes de realizar, ¿no es cierto? Y bueno, otro objetivo específico es seguir a la ejecución de la cartera priorizada de inversiones, coordinando con los involucrados directos las acciones para ejecutar según los cronogramas previstos, ¿no? Y finalmente, otro objetivo es analizar el adecuado funcionamiento de las inversiones y la sostenibilidad en la entrega de los servicios públicos, ¿sí? Y es aquí donde encontramos, digamos, los momentos en los que vamos a aplicar el seguimiento y la evaluación, ¿sí? Bueno, para empezar, el seguimiento y evaluación se asocia principalmente a la fase de ejecución del ciclo de un proyecto de inversión o el ciclo de inversión, ¿sí? Lo asociamos a eso. Pero digamos que el estar situado en esa fase de ejecución permite que se tenga ya una visión mucho más grande de la situación de todos los proyectos que en actualidad están en curso, ¿sí? No solamente de aquellos proyectos que se encuentren en la fase de ejecución, sino también aquellos proyectos que están en una fase de formulación o evaluación o están en ejecución, pero se está elaborando el expediente técnico o documento equivalente, ¿no? El hecho de poder situar a cada proyecto de inversión pública en un momento dentro del ciclo de inversión ayuda, ¿no? A poder organizar, ¿no? Y de todas maneras, pues, quienes van a tener la prioridad, ¿no? Por estado situacional, son aquellos proyectos que estén mucho más cercanos al cierre, ¿sí? Ellos son los que tienen, pues, la prioridad 1, ¿sí? Entonces, gracias al seguimiento y evaluación, a los resultados que obtenemos de él, pues es que se puede conformar la cartera de inversiones en cada año, ¿sí? Ahora, las labores de seguimiento y evaluación, pues son llevadas a cabo, si bien es cierto, la fase de ejecución está relacionada pues a una unidad ejecutora en la entidad, también tenemos la presencia de un comité de seguimiento de inversiones, en el cual participa la unidad ejecutora, así como otras unidades orgánicas de la misma entidad, ¿sí? En ese sentido, pues este comité de seguimiento de inversiones, según la normativa de Invierte.p, pues tiene sus funciones específicas y su finalidad, ¿sí? Simplemente cada entidad debe conformarlo por medios resolutivos, ¿no? Y también debe pues elaborar y aprobar el reglamento interno para esos comités, ¿no? Basado en los lineamientos de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEP, ¿sí?
Y bueno, este comité, como era de esperarse, se reúne periódicamente, ¿no? Sus reuniones son mensuales, ¿no? Y gracias a estas reuniones es que pueden conocer siempre el estado situacional de los proyectos, ¿no? Se habla de cuál es el estado situacional, cuáles son las limitaciones, lecciones aprendidas u oportunidades de mejora que se hayan encontrado, ¿sí? Y bueno, otra manifestación del seguimiento y evaluación de las inversiones es el registro del formato de seguimiento a la ejecución de las inversiones, el formato 12B. ¿Sí? Este formato 12B está estructurado con la finalidad de que se pueda ingresar la información eh, de cómo se está ejecutando el proyecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos registros mensuales precisamente de el estado situacional de un proyecto de inversión, ¿sí? Y estos registros mensuales precisamente tienen que ver con cómo va avanzando, si hablamos de una obra, de ejecución de una obra, cómo es que está avanzando física y financieramente a través de las valorizaciones, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la principal relación que encontramos, ¿no? Sin perjuicio de que tengamos también otros aspectos, ¿no? Que se registren a nivel de seguimiento, ¿correcto? Y bueno, lo que nos dice específicamente la directiva de Invierte.p es lo siguiente respecto al seguimiento de la fase de ejecución. Asimismo, el órgano resolutivo del sector, gobierno regional y gobierno local, conforma un comité de seguimiento de inversiones encargado de efectuar el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones de la entidad. Este comité está conformado por las unidades ejecutoras de inversiones y otros órganos o dependencias de cada entidad a fin de que brinden la información sobre el avance de la ejecución de las referidas inversiones con una periodicidad mensual. La OPMI consolida la información para el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones y se encarga de brindar la asistencia técnica al referido comité. La OPMI debe registrar los acuerdos, plazos y responsables en el sistema de seguimiento de inversión. Bueno, entonces, respecto al comité, siempre, ¿no? Por su misma función, van a estar involucrados precisamente en aquellas funciones, ¿no? Que hemos visto al inicio, ¿no? Como el establecer, ¿no? La cartera priorizada de inversiones, de igual manera tomar decisiones sobre la ejecución de los proyectos que están en curso, dependiendo de su estado situacional, las limitaciones que se encuentran en cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, este comité, por la misma función que tiene, ¿no? Y la gestión por resultados está orientado a alcanzar mejores resultados en la ejecución de las inversiones, ¿no? Como les había mencionado, los miembros de este comité, pues principalmente está como miembros la unidad ejecutora, ¿no? La Oficina de Programación Multianual de Inversiones también, ¿no? Y otras áreas o unidades orgánicas de la entidad que tengan injerencia en el seguimiento de las inversiones, ¿no? Por cuanto de repente se encargan de hacer adquisiciones, de hacer pagos, de presupuestar, entre otros, ¿sí? Y bueno, siempre quien es quien los regenta es el órgano resolutivo, ¿no? Que en el caso de las entidades se trata pues del titular, ¿no? Que puede ser el ministro, un gobernador o un alcalde, ¿sí? Y bueno,
tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Del formato 12B, del seguimiento de la ejecución de las inversiones, ¿sí? Este formato está también basado en la directiva de inversión pública, ¿no? La directiva del invierte.p, ¿sí? Entonces, indica en el artículo 45 también que la información sobre el seguimiento de la ejecución de cada inversión de la entidad debe ser registrada mensualmente por la unidad ejecutora de inversiones en el formato 12B. Seguimiento de la ejecución de inversiones dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente, ¿sí? Bueno, a ver, un poco hablando de las valorizaciones, si revisamos el aspecto procedimental de elaboración y presentación de las valorizaciones, nos vamos a encontrar con que las valorizaciones se presentan el último día de cada mes. Y bueno, se trata de una presentación del contratista al supervisor, quien tiene 5 días del primer mes, de los 5 primeros días mejor dicho, del mes siguiente, para revisar pues que la valorización esté correcta, ¿no? Y poder, digamos, anotar pues que está conforme, ¿no? Y recién ya el inspector o supervisor le ingresa por mesa de partes a la entidad, ¿correcto? Y de ahí la entidad la recibe y tiene un aspecto procedimental interno, ¿no? Que deriva en el pago de la valorización, si es que no ha habido alguna observación, hasta el último día del mes siguiente al de la valorización. Es decir, voy a presentar la valorización de mayo, ¿no? Y se tiene que pagar máximo hasta el último día de junio, ¿correcto? De eso se trata. Entonces, cuando se habla de seguimiento de la ejecución de las inversiones, nosotros nos damos cuenta que una entidad recién va a recibir la valorización, por ejemplo, en el mes de mayo, la recibiría pues aproximadamente el día 5 del siguiente mes, ¿sí? Y después, pues la revisa, ¿no? Toma las consideraciones para pagarla hasta el último día del mes de junio, ¿sí? Entonces, si el comité de seguimiento de las inversiones se reúne mensualmente, pues va a tomar esta información que se va a ir generando como input para el seguimiento de sus inversiones, ¿no? Como al tener un registro, ya a la finalización de un mes, por ejemplo, el mes de junio, ¿sí? Entonces, va a tener información de la valorización de mayo que se presentó, así como también, ¿no? Información de lo que ya la entidad vaya a hacer con esta valorización para que haga su reporte en los 10 días del mes siguiente, los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, que sería julio. Entonces, digamos que lo que vayamos a consignar en el seguimiento de las inversiones, pues generalmente se trata de información que recién se ha pagado, recién se ha cancelado, ¿no? Y cuando hablamos del mes de la valorización, es del mes, pues, anterior, ¿no? Si vamos a reportar el mes de junio, sabemos que este se reporta los 10 primeros días hábiles de julio, ¿no? Y lo que se va a reportar es la información de lo que se valorizó en mayo, ¿no? Entonces, un poco en la lógica de cómo se lleva a cabo este proceso de seguimiento, ¿sí? Bueno, el formato de seguimiento es un formato que lo podemos encontrar en el material publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Como formatos utilizados para la gestión de las inversiones, ¿sí? Lo podemos encontrar en Excel o en PDF también, ¿sí? Pero, bueno, también es un formato que para los profesionales que tienen acceso al banco de inversiones por su misma función, ya sean que
que sea responsable de una unidad ejecutora, pues tienen acceso, ¿no? Y tienen acceso al formato 12B, que en realidad es un aplicativo en que tiene una interfaz de usuario y, bueno, se va ingresando la información que pide el formulario, ¿sí? Entonces, se va a ingresar información, como lo hemos visto, ¿no? De el seguimiento de cada inversión. Se va a identificar primero y registrar su nivel de avance, sobre todo el nivel de avance físico de las inversiones, ¿no? Que es uno de los que más atención atrae, por cuanto la fase de ejecución de los proyectos de inversión pública es una fase que no quiero decir que sea la más importante, ¿no? Porque en realidad todas las fases tienen un alto nivel de importancia, ¿no? Desde los productos que brindan, ¿no? Los resultados, mejor dicho. Pero digamos que la fase de ejecución es especial, por cuanto si se cumple, ¿no? Nos está dando la oportunidad de ya obtener pues, ese resultado, ese producto final que nos contribuya al cierre de brechas, ¿sí? Bueno, en ese caso, vamos a encontrar que al banco de inversiones no solamente va a entrar pues, el responsable de la unidad ejecutora, también pues entra el responsable de la OPMI, ¿no? También es responsable de la unidad formuladora, pero cada uno tiene sus funciones en particular, ¿sí? Eso es importante anotar. Y bueno, la información que se consigne en el banco de inversiones va a entrar en sinergia con información de consulta amigable del sistema de administración financiera, por cuanto sabemos pues que el seguimiento de las inversiones implica eso, hacer un seguimiento de la ejecución física y financiera, ¿no? Por cuánto vamos a registrar cuánto se está avanzando en monto, cuál es la fuente de financiamiento, entre otros. Y también, pues, va a encontrar sinergias con la información del SEACE, ¿no? Porque el OCE también hace seguimiento de las obras que se ejecutan, ¿sí? Entonces, se va a tener esa información, ¿no? Se va a llegar a esa sinergia, ¿sí? Entonces, ese formato 12B, pues cuenta con un instructivo incluso, ¿no? Para que pueda ser utilizado. Y acá tenemos un ejemplito, ¿no? Tenemos un formato de seguimiento de la ejecución de inversiones, ¿no? Tenemos un mejoramiento del centro de servicios al contribuyente y centro de control y fiscalización de TAC, ¿no? Un costo actualizado de 16.797.000, un PIM al 2019 de 10 millones, tenemos los devengados acumulados, los devengados de los últimos años, ¿no? Y se señala también cuál es la modalidad de ejecución y cuál es la unidad ejecutora, ¿sí? Los primeros datos que pide el formato 12B del seguimiento de las inversiones están referidos a el expediente técnico o documento equivalente, ¿sí? A ver, cuando se habla de obras de construcción, necesariamente el documento que se tenga que hacer para luego ejecutarlo es el expediente técnico de una obra. ¿Por qué se habla de documento equivalente? Porque existen otras inversiones que no necesariamente son obras, e incluso otros tipos de inversión que no son proyectos de inversión, que no son precisamente, pues, no buscan construir algo o ejecutar una infraestructura. Entonces, se necesita establecer requisitos técnicos mínimos en un documento para poder lograr esas inversiones, ¿no? Que, bueno, se puede tratar de alguna optimización, de alguna adquisición de algún equipamiento en especial o algo, ¿no? Pero como intuimos, pues siempre se necesita un documento que respalde algo que vayamos a hacer, ¿no? Es por eso que se habla de documento equivalente, ¿sí?
Y bueno, eso es lo que se registra el expediente técnico, cuál es su modalidad de ejecución, de qué tipo de documento se trata específicamente, ¿no? Cuál es la fecha programada de inicio y de terminación de la obra según ese documento, cómo también se pueden consignar las fechas actualizadas, ¿no? Recordemos que mediante el formato 8, que es otro formato utilizado en invierte.p, lo que se hace es registrar las actualizaciones a las condiciones de la inversión, ¿sí? Y bueno, una vez que el proyecto vaya a cerrar, se consigna la fecha final, ¿sí? Y aquí tenemos, pues, el reporte de la ejecución física, ¿no? Si bien es cierto, primero hemos visto la ejecución del expediente técnico o documento equivalente, luego pasamos a un portal en donde se registra la ejecución física que se ha alcanzado en cada periodo, ¿sí? Tenemos primero lo que se plantea según expediente técnico o documento equivalente, ¿sí? Y no hay que olvidar que en ocasiones lo planteado en el expediente técnico no es lo que se cierra al momento de la suscripción del contrato. De repente hay algunas mejoras, ¿no? Entonces, es importante poder plasmar también los montos según contrato convenio, ¿no? Y también se plantean los montos según la valorización, ¿sí? Según la valorización. Es decir, cómo es que estoy avanzando realmente, ¿no? Y en eso constituye el ingreso de información que luego puede derivar en comparaciones, ¿sí? El tercer acápite del formato trata sobre la ejecución financiera, que no es más que consignar en primera instancia cómo se programó financieramente el avance de la obra y cómo es que se está avanzando realmente, ¿sí? ¿Cómo es que se programó y cómo es que se está avanzando en la realidad? ¿Correcto? Se va comparando y este avance financiero real tiene mucho que ver con el seguimiento que se está haciendo y que se consigna en el acápite anterior, el acápite 2. Y bueno, finalmente se consigna el estado situacional y este acápite 4 sirve para poder consignar información mucho más detallada de manera breve, ¿correcto? Sobre la inversión. Estos pueden ser, pues, meros reportes de cuál es el avance físico o puede tratarse también de el registro de alguna limitación o alguna contingencia que se haya tenido, ¿sí? Y también hay un acápite donde se señala qué contrataciones están asociadas, ¿sí? A ver, cuando tenemos un proyecto de inversión pública, nos vamos a encontrar con la necesidad de que tengamos pues que adquirir o contratar algún servicio. No podemos tener pues de la necesidad de la adquisición de algún producto, la necesidad de contratar algún servicio o contratar alguna consultoría, ¿no? O subcontratar, ¿sí? Bueno, todas esas necesidades van a nacer de acuerdo a lo que se establezca eh, de repente a nivel de estudios de preinversión, luego cuando se esté haciendo ya los estudios para el expediente técnico, ¿sí? Y precisamente se genera la necesidad de que tengamos un soporte, ¿no? Del sistema de contrataciones del Estado, ¿no? El SEACE, ¿no? Que lo regenta el OCE. Bueno, es así que
se puede hacer pues algunas contrataciones, las cuales evidentemente, si tienen relación con un proyecto, tienen que estar registradas en el acápite de las contrataciones, ¿no? Indicando pues qué tipo de proceso, de qué tipo de proceso se trató, ¿no? Quién es el contratista, ¿no? A quién se está contratando, y de qué trata el contrato, fecha de suscripción y el monto, ¿no? Es una forma también de poder registrar estos finalmente son gastos en los que está incurriendo eh, la entidad, ¿no? La entidad para su inversión, ¿sí? Y bueno, finalmente, ya un poco para ir terminando con el masterclass, eh, veamos un poco del contenido del formato número 9, considerando que así como durante la ejecución estamos teniendo datos y los vamos ingresando al banco de inversiones, una vez que la obra termina, se debe liquidar, ¿no? Es el proceso establecido normativamente para las obras por contrata, y bueno, también nos vamos a encontrar con esta disposición de liquidación para obras por administración directa. Liquidar es cerrar la obra técnicamente, legalmente y administrativamente, ¿sí? Este cierre tiene un carácter, bueno, desde esas tres perspectivas, pero uno de los caracteres más resaltantes es el cierre económico, por todos los cálculos que se van a realizar. Finalmente lo que se busca es sustentar que la obra ha terminado, que se haya alcanzado la meta, o describir la meta ejecutada y poder liquidar esa obra. El hecho de liquidar una obra puede generar, si es que ya se han terminado los demás componentes del proyecto, ya puede generar la posibilidad de cerrar la ejecución del proyecto a través del formato número 9, ¿sí? El formato 9 no cierra la ejecución de una obra, cierra la ejecución de un proyecto, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho ojo con la diferencia entre cerrar una obra y cerrar un proyecto. ¿Por qué? Porque un proyecto puede tener más componentes que el componente de infraestructura, ¿sí? Vamos a tener dos situaciones cuando se cierra un proyecto, ¿sí? La situación de inversiones culminadas, ¿sí? Es decir, que se trate de inversiones que presentan una ejecución física igual a 100%, ¿no? Concluyendo acciones consideradas en el expediente técnico o documento equivalente final, con la cual se pone en servicio a la unidad productora. Ojo que esto no significa que la inversión culminada tenga que haber cumplido a rajatabla con el expediente técnico inicial. Más bien se trata de haber cumplido al 100% con la meta, ¿no? Y la meta sabemos que puede modificarse en el tiempo, ¿sí? Porque pueden surgir situaciones para aprobar un adicional, un mayor trabajo, ampliación de plazo o algo que haga pues que lo inicialmente establecido pues haya cambiado, ¿sí? Bueno, entonces la idea es ver que se haya terminado lo que se tenía que trabajar, ¿no? Lo que se ha acordado trabajar con todos los documentos resolutivos, ¿no? Se haya terminado al 100%. Y en lo que respecta a las inversiones no culminadas, son inversiones donde no existe ejecución física o de existir es menor al 100%, es decir, que no ha cumplido la meta, no ha cumplido la meta en efectivo, ¿sí? Y además, pues cumple con algún caso, como vamos a ver, ¿no? Que son estos 5 casos, ¿no? De inversiones no culminadas. Un caso es el cambio de la concepción técnica, ¿correcto? Es decir, una inversión no culminó por causa de que cambió de concepción técnica. Esto es una causa absolutamente justificada. La normativa de inversión pública nos dice que
si es que los cambios que se están haciendo o actualizaciones cambian la concepción técnica por la cual fue declarado viable un proyecto, pues ya no tiene sentido continuar con la inversión. Por lo tanto, se cierra la inversión, ¿no? A través del proceso, utilizando el formato 9, solamente que se está considerando que se trata de una inversión no culminada, ¿sí? Por otra parte, otra razón por la cual se va a cerrar una inversión no culminada es porque no subsiste la necesidad de ejecutar las inversiones, ¿sí? Es decir, que alguna necesidad pues ya desapareció, ¿no? Lo cual puede pasar, ¿sí? Puede darse el caso de repente de una inversión que haya sido declarada viable, pero justamente otra inversión, pues cercana, por así decirlo, con su plan, ¿no? Con todo lo que ejecutó, indirectamente, pues solucionó el problema identificado con la inversión anterior, la inversión A. Entonces, ya no hay necesidad de ejecutar la inversión, ¿no? Porque hay un cierre de brechas indirecto, por así decirlo. Entonces, es una causa, ¿no? Para indicar que la necesidad no subsiste, ¿no? Para ejecutar la inversión. El siguiente caso es cuando la inversión en ejecución física no cierra una brecha prioritaria y que el costo de continuar con la ejecución sea mayor al beneficio que brinda, ¿sí? En ocasiones, en el camino de la inversión, pues nacen estas revelaciones, ¿no? Que la inversión realmente no cierra una brecha prioritaria, ¿no? Se llega a evaluar y no cierra una brecha prioritaria y de igual manera, ¿cómo nos damos cuenta que no está cerrando una brecha prioritaria? ¿No? Cuando ya empieza un proyecto, una infraestructura, a necesitar pues muchos adicionales, muchos cambios, ¿no? Estamos muy cerca, de repente no hemos llegado a cambiar la concepción técnica, pero estamos muy cerca de alcanzar la concepción técnica, de cambiar la concepción técnica, perdón, ¿no? Que realmente nos hace preguntarnos. Entonces, la inversión inicial, realmente, como estaba planteada, no cerraba una brecha prioritaria. Necesito, pues, aumentar trabajos u otros enseres para que esto sea, ¿no? Y esto supera, pues, el costo-beneficio, ¿no? Realmente ya no, o mejor dicho, ¿no? Transgrede el costo-beneficio, ¿sí? Y bueno, otra razón para cerrar una inversión no culminada es que se trate de, o se detecte inversiones duplicadas que presentan ejecución físico-financiera, ¿no? Eso sobre todo se da en algunos proyectos en los que quizá se haya planteado una IOR muy rápido después de haber terminado de repente la ejecución de otra inversión, ¿sí? Y bueno, eso se considera como una inversión duplicada, ¿no? O cuando quizás se proyectan trabajos muy similares con la finalidad de cerrar brechas distintas, pero igual, se trata de trabajos iguales y si se detecta pues una duplicidad, lo más conveniente es cerrar una de las inversiones no culminadas, ¿no? Y otra razón es la pérdida de vigencia de la aprobación de una inversión de optimización, ampliación marginal, rehabilitación o reposición, ¿sí? La estructura del formato 9 se basa en 5 secciones, ¿no? Algo así como el formato 12B que vimos, que tenía sus secciones, bueno. En el caso del cierre, ya con miras a cerrar un proyecto de inversión pública, se consignan primero los datos generales de la inversión, luego las inversiones que han sido culminadas y que están pendientes de liquidación, se señala, ¿no? Cuáles son sus características, algunos datos, luego las inversiones que
están ya culminadas, es decir, que han llegado al 100% de la meta requerida. La sección de las no culminadas, ¿no? Y en la última sección es información de la unidad ejecutora de las inversiones, ¿no? Acá tenemos pues un ejemplo de la sección de los datos generales del aplicativo informático para el registro de cierre de la inversión, ¿no? Nos estamos dando cuenta que permite ya en el banco de inversiones seleccionar incluso los activos relacionados al Código Único de Inversiones, ¿sí? Y bueno, nos vamos a dar con el caso de que cuando cerremos una inversión por medio del banco de inversiones, tenemos también otra posibilidad de cerrar o de liquidar de oficio, ¿sí? ¿Qué es la liquidación de oficio? Bueno, es un tipo de liquidación que permite precisamente no cerrar, liquidar una obra que no cuenta con la documentación técnica o administrativa, ya sea que no se cauteló, no se llevó a cabo, ¿no? No se, no se guardó, se ha perdido, ¿no? Tantas situaciones que pueden pasar, entonces se decide liquidar de oficio, ¿no? Eh, la liquidación de oficio tiene que ver mucho con algún proyecto que haya culminado físicamente al 100%, pero no cuenta con esa información. Entonces puede ser candidato a liquidación de oficio por cuanto no tiene acervo documentario sobre la ejecución y también existe evidencia física de los activos generados. Y bueno, como una nota de algunos proyectos que de repente han nacido con el SNIP, que ha sido la normativa anterior a Invierte.p, si es que no tienen liquidación, se tiene que completar la información correspondiente al expediente técnico y a la ejecución física. Es decir, las secciones según expediente técnico y según ejecución física deben ser editables, ¿no? Y cuando hablamos de la parte de liquidación físico y financiera, eh, es importante saber que luego solamente se van a poder efectuar gastos que correspondan a la liquidación de la inversión hasta que se registre la sección C. Si tenemos varias unidades ejecutoras de inversiones involucradas, solamente una de las unidades ejecutoras es la encargada de hacer el cierre de la inversión, ¿sí? Bueno, estamos viendo aquí algunos datos también del registro de formato 8A, que ya les había hablado. Básicamente el formato 8A sirve para poder registrar las actualizaciones y modificaciones de las inversiones, ¿no? Y eso también se hace a través del banco de inversiones y es una forma de encontrar sinergia con la información que se está manejando en el seguimiento de las inversiones, y en otros aplicativos informáticos de otros sistemas administrativos, ¿no? Como puede ser el OCE, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un registro de cierre, ¿no? Se ha liquidado una obra, ¿no? Con liquidación física y financiera, y se ha llenado ese formato, ¿no? Metas físicas primero, luego según el expediente técnico, según verificación de planos, se consignan los datos generales de la inversión y la información de la unidad ejecutora que es la encargada de llenar este formato en específico, ¿sí? Y en el caso de aquellas inversiones no culminadas, ¿no? Tenemos un ejemplo, ¿no? De que se ha cerrado una inversión que no se culminó, ¿sí? Por cuanto se detectó una duplicidad, ¿no? Inversiones duplicadas que presentan ejecución físico-financiera, ¿no? ¿Y qué concluye el informe presentado para este cierre de una obra no culminada, un proyecto no culminado? ¿No? Indica que
El registro con duplicidad de proyecto de la institución educativa 461 en los proyectos con código 24.16.620 y 22.50.749 impide el procedimiento para la elaboración del expediente técnico, por lo que se recomienda el cierre del proyecto indicado en la referencia A. ¿Sí? Entonces, si es que se detecta, ¿no?, una duplicidad, inmediatamente, pues, uno de ellos se tiene que cerrar, ¿sí? Porque hay que darle prioridad de repente al otro proyecto, dependiendo de ciertas condiciones, ¿correcto? Y bueno, ya para terminar, ¿no?, luego de haber visto, pues, el seguimiento de inversiones y cuál es la relación que tiene con las labores en obra, ¿no? Tanto el residente como el supervisor, digamos, van a aportar a la entidad con el seguimiento de la ejecución físico-financiera de la obra a través de las valorizaciones, ¿no? O también el ingreso de solicitudes para las modificaciones de los contratos, de los montos de inversión, si van a, digamos, aportar dicha información para realizar labores en el marco de la gestión de inversiones, ¿no? Y bueno, todo esto se lleva a cabo con la ayuda de un comité de seguimiento, ¿no?, que son los encargados de tener muy en cuenta el estado situacional durante la fase de ejecución de cada una de las inversiones para poder realizar la cartera priorizada de las inversiones, ¿sí? De igual manera, vamos a encontrarnos con la importancia del formato 8A para registrar aquellas actualizaciones que vamos encontrando en el proyecto, pero que por sobre todas las cosas se evalúen particularmente para detectar que no haya cambiado la concepción técnica y no se haya perdido la rentabilidad, ¿sí? Bueno, doy por concluido entonces el masterclass. Yo agradezco mucho por la atención prestada esta noche. Para mí siempre es un gusto poder compartir con todos ustedes. Y bueno, les deseo nuevamente muy buenas noches y espero reencontrarme con ustedes en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.